Tengo que dar aquí a... Perdón. Bueno, compas. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Y nada, pues muchas gracias por venir. Y muchas gracias a los compas de PA Madrid y a la gente de comunicación que han preparado un poquito el cacharreo para que se pueda hacer un buen taller y veamos el tema de las medidas cautelares pues en conjunto, veamos cómo se pueden utilizar, cómo se pueden aplicar, qué significan y podamos también sacar algunas reflexiones. Han venido por aquí algunos compas que incluso pues también son protagonistas de esta historia porque ellos han obtenido medidas cautelares y han conseguido paralizar su desahucio in extremis gracias a que ha intervenido este Comité de Naciones Unidas con el que, bueno, pues hasta hace poco tiempo no contábamos y aparece como un aliado, como una herramienta clave en la lucha que enfrentamos con el tema de los desahucios. Yo soy Javier Rubio, soy de la Comisión Jurídica de la PA, desde hace mucho tiempo, colaboro con todos los compas de la Comisión Jurídica y bueno, pues estamos ahí entre todos intentando trabajar esta historia y estas nuevas herramientas que está costando que puedan ser digamos que interiorizadas por todo el Estado y que se cumplan la Declaración Universal de Derechos Humanos y los reconocimientos del derecho a la vivienda, pero bueno, pues entre todos vamos empujando para que eso se consiga. El taller de hoy es esencialmente un taller práctico para que nos enteremos bien de qué significa esto y cómo lo podemos utilizar. Al final haremos ronda de intervenciones y también alguna reflexión. Entonces, comenzamos. También deciros que, bueno, mandamos desde aquí un saludo a los compas de otras PAs que a lo mejor lo están viendo por el canal de Facebook de PA Madrid, que pues también los compas de comunicación se lo han currado para que se pueda ver en otros sitios sin tener que desplazarse. Los compas se ven mejor si se ponen. Muy bien, muy bien. Vale. Bueno, primero una pequeña introducción, una breve cronología de lo que serían las normas que más nos interesan en esta película. Tenemos un tratado internacional que reconocía y reconoce el derecho a la vivienda ya desde el año 1976. Se llama el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo conocemos por su abreviatura también de PDESC, ¿vale? Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto lo firma España en el año 1976. Fijaos que incluso antes de la Constitución, de 76, había muerto Franco, pero en ese tiempo interino, antes de la Constitución, bueno, pues ya se firmó un tratado internacional sobre derechos humanos que reconocía la alimentación, el vestido, la salud, el medio ambiente y el derecho a la vivienda para todas las personas, sin distinción. Luego tenemos en 1978 la Constitución, bueno, la hemos señalado aquí por tener un poco en la cabeza el hito de la cronología y que sepamos que en el artículo 47 se reconoce el derecho a la vivienda digna de todas las personas. Pero, bueno, pues sabemos que hasta la fecha ese artículo, digamos que se mantiene ahí en una especie de limbo, en una especie de estado en el que no termina de entrar en vigor. Es una parte de la Constitución que, bueno, sí, se aprobó, se votó, etcétera, etcétera, pero a los efectos que nos interesan, es decir, que a la gente le sirva el artículo 47 de la Constitución, no ha entrado en vigor todavía. Es decir, tú no puedes ir a un juez a decirle, me están vulnerando la Constitución, en concreto el artículo 47, mañana me echan, nos quedamos en la calle. No se puede. Bueno, resulta que en el año 2008 el gobierno de entonces firmó una especie de tratado internacional que significa una actualización del PDESC de 1976, que se llama el Protocolo Facultativo del PDESC. ¿Qué significa este tratado? Se firma en 2008, he puesto aquí la fecha de 2013 porque es realmente cuando entra en vigor. Aunque se firmó en 2008 por España, una serie de países a continuación lo fueron firmando y llegó a entrar en vigor y está en vigor en la actualidad desde mayo de 2013. Podéis consultar el BOE de febrero de 2013 y ahí lo encontraréis publicado en el BOE con todos los parabienes ese tratado. Bien, ¿qué significa este tratado con respecto al que ya teníamos de 1976? Bueno, si aquí se reconocía el derecho a la vivienda como un derecho humano, en este se reconoce la posibilidad de que las personas que entiendan que se ha vulnerado su derecho a la vivienda planteen una comunicación a un comité de Naciones Unidas, el comité DESC, que va a examinar esas comunicaciones y va a establecer si se ha cometido alguna violación del derecho a la vivienda.
Luego veremos que eso tiene una serie de requisitos y que no es tan sencillo, pero en principio la idea es que haya un órgano supranacional por encima del Estado español y por encima de otros estados que pueda velar por la garantía de los derechos humanos reconocidos en este tratado, ¿vale? Y ese es el Comité DES. Y a partir de 2013 podemos acogernos a él y está en funcionamiento. Y un cuarto hito importante a tener en cuenta en esta historia, para este taller, es que en 2017 este comité, a raíz de una comunicación elevada por una familia que había sido desahuciada en Madrid en 2013, en el barrio de Tetuán, de un desahucio de alquiler, pues este comité declaró que España había violado el derecho a la vivienda de la familia al completo, incluidos los niños, y condenó a España a compensar a esa familia por la violación sufrida, otorgarles una vivienda si es que no la tenían, y además incorporó una serie de recomendaciones generales que se supone que tiene que España cumplir. Y le daba un plazo de 6 meses para que remitiera un plan a Naciones Unidas. Lo ha remitido, aunque el plan que ha remitido España en ese plazo de 6 meses deja mucho que desear porque apenas son 3 folios. Cuando las recomendaciones generales para cumplir el derecho a la vivienda que se le ordenaban aquí, pues iban mucho más allá y eran una reforma, o sea, realmente se le estaba pidiendo una reforma en profundidad de políticas públicas y de leyes que impidan que se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos en materia de vivienda, que se sigan cometiendo desalojos sin alternativa habitacional. El fundamento de esta historia de las medidas cautelares, que ahora empiezan a aparecer como una herramienta bastante adecuada para nuestra lucha, se encuentra, por un lado, y lo retengamos, en el artículo 11 del PIDES, ¿vale? Que hemos visto antes. Que era un tratado internacional sobre derechos humanos que en España está en vigor desde 1936. Bueno, pues su artículo 11, desde 1936, o sea, esto es más viejo que la Constitución, dice: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. O sea, se reconoce que todo el mundo tiene derecho a tener un mínimo vital por debajo del cual no se considera una vida digna, y además al derecho de todas las personas a que esto pueda ir mejorando con el paso del tiempo y que progresivamente se vayan alcanzando mayores cotas de bienestar. Bueno, pues se reconoce como un derecho humano a partir de 1936. Ahí queda reconocido. Y tenemos que el protocolo facultativo que entra en vigor en 2013 reconoce en su artículo 5 lo siguiente: medidas provisionales. Recordemos, el protocolo facultativo permite elevar cuestiones a Naciones Unidas sobre violaciones ocurridas en España con el derecho a la vivienda. Bueno, pues el artículo 5 dice: el comité, tras haber recibido una comunicación y antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto, podrá dirigir al Estado parte, al fin de su examen urgente, una solicitud para que adopte medidas provisionales que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o a las víctimas de la supuesta violación. Esto es lo que, bueno, medidas provisionales, medidas cautelares, llámese como se quiera, pero es algo así como la posibilidad que tiene el comité para que, si se le manda una comunicación, aparte de examinarlo y darle traslado al Estado y ver como si fuera un juicio, una especie de, pues me llega la demanda, la contestación a la demanda, la examino, aparte de eso, es adoptar unas medidas cautelares. Es la posibilidad que tiene el comité para decir, bueno, mientras yo examino esto, ordeno a España que suspenda el desalojo para evitar daños irreparables. Todavía no he entrado en si esto está bien presentado, si esto tiene razón, todavía no he entrado en eso. Pero mientras lo decido, mientras lo estudio, le pido a España que no desaloje a esa familia. Esas son unas medidas cautelares. Bueno, pues digamos que aquí empieza el juego con el que nos estamos encontrando últimamente, que es que tenemos el protocolo facultativo del 76, o sea, el PIDES de 1976, el protocolo facultativo de 2013 y el juego de ambos que nos permite elevar comunicaciones, pero además utilizar la petición de medidas cautelares como una especie de escudo para que mientras se decide se proteja la vivienda y se impida el desalojo. Ahora veremos que la cuestión es un poquito más complicada, pero bueno, estas dos ideas serían como bastante claras. Vale, hasta ahora, para llegar al comité DES, lo que sabíamos, según la teoría, era que para poder llegar a una instancia internacional, a un tribunal internacional, había que haber agotado todos los tribunales internos.
ir al juzgado de primera instancia y decirle que te están desahuciando, ir a la audiencia provincial y decirle que te van a desahuciar o te han desahuciado, ir al Tribunal Supremo, ir al Tribunal Constitucional. Y ya cuando no te hayan dado la razón en ninguna de esas instancias, entonces pues ya te vas a un tribunal superior, europeo, internacional o lo que sea, ¿no? La típica frase esta de, no, yo voy a ir hasta el final y estoy dispuesto a llegar hasta donde sea. Pero es un camino que puede durar muchos años. Tú vas de primera instancia, segunda instancia, Tribunal Supremo, al Constitucional, y a lo mejor se te han pasado ya 10 años por el camino, con lo cual pues te ha cambiado la vida muchísimo y bueno, tú estabas solicitando que te suspendieran el desahucio y eso, este camino, digamos, que es muy difícil que sirva para remediarte tu situación. Bueno, pues lo que se ha hecho hasta ahora es, agotadas todas estas vías, se planteaban demandas, por ejemplo, al Tribunal de Estrasburgo o al Comité DESC, del que estamos hablando, y se decía, oiga, que han violado mi derecho a la vivienda. Por ejemplo, el dictamen del año 2017 de una familia que fue desalojada en 2013, esa familia recorrió todos estos pasos, hizo todo este peregrinaje judicial y al final se fue al Comité DESC y metió una comunicación y al cabo de 2 años dijeron, pues tenéis razón, España ha violado el derecho a la vivienda vuestro y tenéis derecho a ser compensados y a que os den una vivienda. Bueno, pues esto era lo que sabíamos hasta ahora, más o menos, si contábamos con ello. Esto, desde la PA, está bastante trabajado. Existe un kit que se llama Kit del Dictamen DESC, que está publicado en la página web y que puede ser utilizado para intentar frenar los desahucios. Y está pensado para seguir esta lógica, ¿vale? Para que imaginemos que el abogado de oficio plantea en el juzgado de primera instancia, oiga, que se vulnera el derecho a la vivienda, luego en segunda instancia, luego en tercera, luego el Constitucional, ninguno te da la razón, porque en España, aunque la Constitución te lo diga, ningún tribunal te va a reconocer o amparar por violación del derecho a la vivienda. Bueno, pues tenías que hacer todo esto. La novedad reside en lo siguiente. La clave, digamos, que es que el protocolo facultativo, en su artículo 5, permite que se pidan medidas cautelares. Pero para pedir una medida cautelar tú tienes que haber planteado la comunicación. Entonces, teóricamente, tú tendrás que haber agotado todas las instancias nacionales, tendrás que haber ido por todos los jueces y hasta el Constitucional y que no te hayan dado la razón y entonces tal. ¿Y eso por qué? Porque hay un requisito de admisión de estas comunicaciones al comité, de estas demandas al comité. Hay un requisito que se llama agotamiento de la vía interna. Tiene que estar agotada la vía interna. ¿Y qué dice el protocolo facultativo al respecto? Literalmente dice lo siguiente: el comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna. Punto y seguido. No se aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente. Vale. Bueno, pues aquí no se aplicará esta norma cuando la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente. Esto ha dado pie a una interpretación por parte del Comité de Naciones Unidas, de otros comités de Naciones Unidas e incluso por el Tribunal de Derechos Humanos, esta norma, esta especie de cautela, que quiere decir, si nosotros le dejamos a España que resuelva por sí mismo todos sus problemas, y los ciudadanos tendrán que ir a todos los tribunales a demandarlo y esperemos que allí los jueces españoles lo resuelvan. Y vamos a exigir que se haga siempre, salvo que se demuestre que ir por esos tribunales es inútil. Eso es lo que quiere. Esto es un poco el resumen que he puesto aquí abajo, que significa que la denuncia por todo, si hay pruebas suficientes de que los procedimientos a nivel nacional son muy prolongados de manera injustificada o ineficaces, entonces esta norma no se aplica. No sé si lo entendemos. O sea, si tú eres capaz de explicarle a un organismo internacional o tribunal internacional que el sistema judicial interno tuyo para tu pretensión, para lo que tú quieres defender, no sirve, es inútil, ya ese tribunal, ese comité, es posible que no te obligue a ir por todo ese camino judicial. Entienda que lo que estás planteando no te lo van a amparar a nivel interno en ningún caso y por lo tanto dice, vale, pues te lo admito, venga. Yo lo cojo, yo lo voy a resolver. Bueno, pues aquí está el juego que permite que, bueno, pues en los últimos meses, a partir de algunas decisiones que empezaron a salir por peticiones que se habían pedido en Getafe, que luego salieron también en Madrid, y que ahora, pues esperemos que se propaguen por todo el territorio, aquí está el juego. Esta es, digamos, la estructura lógica que permite que tú tienes un desahucio
en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid, y si consigues explicarle al comité que la Audiencia Provincial y el Constitucional y el Supremo no te van a amparar, pues a lo mejor te protegen ellos. Y a lo mejor adoptan unas medidas cautelares para suspender el desalojo que se vaya a cometer. Bueno, aquí he puesto que antes jugábamos con este esquema que acabamos de ver en la otra diapositiva. Entonces, este esquema, digamos que podíamos tomarlo como guía, pero en cualquier punto de este esquema procesal, que es un esquema complejo de todos los pasos que hay que dar con los abogados y los recursos y las apelaciones, etcétera, etcétera, en cualquier momento podrías saltártelos si demuestras que los recursos son ineficaces. Pero tienes que demostrarlo, tienes que explicarlo y tienes que currártelo. No es fácil. Pero si eso se hace, entonces el comité podrás ir directamente al comité. Esto es, en derecho se llama la técnica per saltum, que es pues eso, que te lo saltas. Le haces un caballito a la jurisdicción nacional y dices, no, mira, es que aquí no me van a amparar en la vida. La lógica está muy clara. El Tribunal Constitucional jamás ha protegido el derecho a la vivienda de un ciudadano que lo fueran a desahuciar. El Tribunal Supremo tampoco ha reconocido el derecho a la vivienda de ningún ciudadano que lo fueran a desahuciar. Las audiencias provinciales tampoco conocemos ningún ciudadano que lo hayan protegido cuando lo fueran a desahuciar y haya protegido su derecho a la vivienda. Entonces, si llevamos 40 años de Constitución y todos estos sistemas y tribunales y el ordenamiento jurídico interno no sirve para proteger el derecho a la vivienda, bueno, pues está fácil plantearle al comité o a otro tribunal, el que sea, que en España no se protege el derecho a la vivienda y que por lo tanto es inútil que yo vaya tribunal por tribunal diciendo, sabiendo que me van a decir que no, pero diciendo, no, es que tengo que pasar por aquí. Usted perdone, tengo que pasar por aquí, mire, me están vulnerando el derecho a la vivienda. No, que eso no lo protegemos. Ya, pero yo necesito que me diga que no. Siguiente. Y así, eso es inútil. Eso es entonces, así es como funciona este sistema de medidas cautelares eficaz. Vale, los requisitos. De cómo hacer esto, un poco, digamos que los requisitos que tiene que cumplir una comunicación, se llaman así comunicaciones. Comunicaciones es sinónimo de denuncia o sinónimo de demanda o como queráis llamarlo. Al final es un escrito en el que se ponen las circunstancias. Entonces tenemos requisito 1, el primero, haber agotado la vía interna. Aunque entre paréntesis ponemos relativo, porque eso ya hemos visto que, bueno, pues a lo mejor no es tan necesario, dependiendo del caso. 2, haber alegado previamente la vulneración del derecho a la vivienda y que haya sido rechazado por el órgano judicial. Este también es un requisito muy importante. Tú no puedes ir y decir, no, mira, es que yo no he hecho nada, yo llevo aquí que sabía que me iban a desahuciar, pero no he hecho nada, mira, dentro de 3 días me desahucian. Y llega una persona, se acerca a su grupo de vivienda o a su PA más cercana y dice, oye, que me desahucian. Y uno, ¿vamos a plantear las medidas cautelares? Pues no, mira, si no lo has planteado al juez, el comité sí que te va a exigir como mínimo que el juez te haya dicho que no. Que tú se lo hayas planteado, por lo menos al juez de primera instancia, y te hayan dicho no, no lo suspendemos. Eso sí va a ser necesario demostrarlo, con documentación. Y además en el escrito tienes que haber alegado que se estaba vulnerando o que se iba a vulnerar tu derecho a la vivienda. No vale un 704 simple, no vale un escrito de suspensión porque estoy pidiendo justicia gratuita. No. Hace falta un escrito fundamentado en el que se expliquen las circunstancias y se alegue ante el juez que se va a violar mi derecho a la vivienda. Tercero, es necesario haber, digamos que, recorrido un camino de darle tiempo, darle oportunidad al Estado para haber puesto remedios a esta situación, a ese desalojo que se va a cometer. Por lo tanto, hay que haber recurrido a las administraciones públicas, ayuntamiento y comunidad autónoma, solicitando una alternativa habitacional. También el comité es muy probable que vaya a rechazar todas las peticiones que le vengan si no consta que antes se ha ido a la comunidad autónoma, a Lidima, ahora Agencia de la Vivienda Social, o en la Comunidad Valenciana, pues el organismo que tenga, o en Castilla-La Mancha el organismo que tenga, a pedir vivienda pública. Si esto no lo has hecho antes, pues lógicamente el comité va a decir, mire, usted no me está acreditando que usted ha hecho todo lo necesario para procurarse una vivienda y no ha sido posible. Y cuarto, se tiene que acreditar una situación social vulnerable, y aquí va a ser clave un informe de servicios sociales. Si no hay informe de servicios sociales, también va a ser difícil que el comité adopte unas medidas cautelares
sin saber cuál es la situación real de esa familia, sin tener por lo menos unos indicios. Y ahí el informe de servicios sociales es clave. ¿Cómo enviarlo? Bueno, pues por correo electrónico se puede enviar con toda la documentación. Hay un email que se llama petitions@ohchr.org. Aquí en el programa no me salía la arroba, así que lo he puesto en mayúsculas. petitions@ohchr.org. Tiene que ir encabezado por todos los que puedan ser desahuciados, incluyendo niños, niñas y adolescentes. No vale decir, yo, fulanito y mis hijos, o fulanita y mis hijos, no. Lo encabezan todos. Si son 5 los miembros de la unidad familiar, si acaba de nacer da igual. Tiene un nombre y unos apellidos. Y tiene la edad de 2 meses. Acaba de nacer. Pues también es denunciante ante el comité. Es verdad que la representación la van a tener sus padres, la representación legal, pero es conveniente que se indique. Porque además eso le va a dar más fuerza a la petición. No es lo mismo que lo pidan 2 personas adultas que lo pidan 2 adultos y un bebé. Digamos que la petición, pues es más, el riesgo es mayor cuando hay un menor de edad por medio, un niño, una niña o un adolescente. Explicar bien la situación social y los daños que conllevará el desahucio. Hay que explicar bien qué es lo que va a suceder. Oiga, va a haber un desahucio el próximo viernes a las 10 de la mañana. Y a partir de ahí, mi situación va a ser la siguiente. ¡Pum! Me quedo en la calle, me van a ofrecer un albergue en el que me tienen que separar de mi marido o de mi mujer, o me tienen que separar de los niños, o no tengo techo, o estoy en riesgo de que me quiten la custodia, en fin. En definitiva, me quedo en situación de sin techo a partir de ese momento. Bueno, pues esto hay que explicarlo. ¿Qué otros daños puede haber? Daños a la integridad psíquica de las personas, daños a la estabilidad emocional, en el caso de niños, niñas y adolescentes, daños a su desarrollo y al desarrollo de su personalidad, a su percepción del mundo, a su idea de un mundo más o menos seguro y de un crecimiento adecuado. Bueno, pues todo eso se va a ver súper alterado por el evento de un desahucio. El desarrollo del curso escolar, el aprovechamiento académico, todo eso son cuestiones que se pueden explicar y que le van a venir muy bien al comité para saber qué es lo que hay detrás de esa petición. A ver, una idea que tiene que quedar clara y que nos tiene que quedar clara a todas es que al comité no le interesa tanto la literatura jurídica que se pueda utilizar. Al comité le interesa las situaciones de las personas que hay ahí. ¿Vale? Al comité le interesa lo que detrás de todas las formalidades, al final hay personas que van a ver vulnerado un derecho humano. Estamos, digamos, que en doctrina fuerte de derechos humanos. Entonces, aquí la literatura jurídica importa menos, importa más los hechos, los datos, los daños, los peligros, los riesgos. Explicar la situación procesal. Muy importante. Con todo lo que hemos explicado antes del agotamiento de la vía interna, ir a los recursos, haberlos solicitado al juez, que te lo hayan denegado, explicar que en España no se protege el derecho a la vivienda, todo eso hay que explicarlo también muy bien. Y por último, adjuntando toda la documentación numerada, la documentación ordenadita, escaneada, que se lea bien, que no sean fotos JPG que hago con el móvil y mando 24 con la vida laboral. No. La vida laboral es un PDF único. El empadronamiento es un PDF único. ¿Vale? Perdón, que me sale a veces porque también lo sufro a veces, o lo sufrimos, este tipo de historias que te petan el correo y es mejor mandarlo todo ordenadito. Vale. Bueno, el escrito. ¿Cómo es el escrito? El escrito en el que ponemos en pie nuestra petición, las circunstancias, los hechos y lo que pedimos. Bueno, encabezamiento al Comité de Naciones Unidas. ¿Vale? Todo esto se puede engolanar un poquito más, ¿vale? Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas con sede en Ginebra, etcétera, etcétera. Se pone la dirección, en fin, lo que queráis. Un encabezamiento, ¿a quién se dirige? 2. Los autores de la comunicación, los denunciantes. Ya hemos dicho que todos, con todos sus datos posibles, DNI, fecha de nacimiento, domicilio. 3. Digamos que estos son puntos para poner en el escrito, y se pone así, primero, segundo, tercero, cuarto. 3. ¿A quién se denuncia? A España. 4. Agotamiento de la vía interna. Ahí explicamos todo el tema de que la vía procesal española
no sirve para que no me violen mi derecho humano a la vivienda. ¿Vale? No sirve para que no me desahucien. En España se desahucia. Y en los tribunales no se evita que se desahucie. Por lo tanto, apelamos a este comité para que intervenga. Quinto, situación social y riesgo de desahucio. Explicar aquí toda la situación social, socioeconómica, ingresos, nóminas, rentas, remis, subsidios, vida laboral, etc. Histórico de vivienda. Esto es muy importante. Es contar el relato de dónde vienes tú y por qué has llegado a esta situación en la que te ves en riesgo de desalojo inminente. Bueno, pues mire, yo es que tenía una hipoteca en el año 2007, en el año 2011 me fui de alquiler, en el año 2015 me fui de ocupación y hoy me echan, o mañana me echan. Bueno, ese histórico y el que se cuente por qué has ido pasando de uno a otro, o sea, cuál es tu recorrido vital, igual que se habla de la vida laboral, pues en algún momento habrá que empezar a hablar de la vida habitacional de las personas, es decir, su histórico por situaciones de vivienda más o menos precaria. 7. Violación del artículo 11 del PIDES, del Pacto Internacional, del derecho a la vivienda como derecho humano. ¿Vale? Eso hay que alegarlo, tienes que decirlo. Digamos que es de la poca literatura jurídica que es necesaria, pero esta es necesaria. ¿Vale? Luego aquí se puede enriquecer con todo lo que queráis y meter toda la doctrina que queráis. Con esto basta. Si aparte se añade, pues mejor. 8. Solicitud de suspensión, es decir, al final, ¿qué pides tú? Pues yo pido que se suspenda el desahucio. Y se pide diciendo que se pide la medida cautelar del artículo 5 del protocolo facultativo del PIDES. Digamos que esta es la fórmula, la clave, la contraseña, para que ellos entiendan, ah, vale, nos está pidiendo esto. Lo del artículo 5 del protocolo facultativo, las medidas cautelares. Ok. Y 9, documentos adjuntos. Una relación con todos los documentos que se adjuntan. El 1, el empadronamiento. El 2, el libro de familia. El 3, fotocopia del DNI. El 4, vida laboral. El 5, ingresos. 6 al 14, documentos procesales. Todos los documentos procesales hay que aportarlos. No se puede no aportar. Tú no puedes contar que mañana te van a desahuciar y no aportar la orden de lanzamiento. Tú no puedes decir que lo has solicitado en el juzgado y que te lo han rechazado y no aportar la solicitud y la resolución que te lo rechaza. Todo eso tiene que hacerse y tiene que adjuntarse. ¿Que al final tienes que adjuntar 30 documentos? Pues es que al final te salen 30 documentos. Para poder contarle bien la historia al comité. Bueno. Consejos prácticos. Enviarlo cuanto antes. Es decir, cuanto antes se empiece a mover todo, pues mucho mejor. Empezamos ya solicitando al juez que se suspenda. En cuanto tengo una fecha de lanzamiento, ya le pido, a ese mismo día o al día siguiente, le pido que se suspenda. Para que rápidamente me diga que no. Si ya sabemos que en la mayoría de los casos van a decir que no. O tal vez sí. Oye, si nos dicen que sí se suspende, pues miel sobre hojuelas. Perfecto. Pero si nos dicen que no, cuanto antes tengamos el no, mejor. Para poder empezar a maquinar, a preparar toda esta maquinaria. Segundo, solicitar consejo a personas con experiencia en materia de desahucios. Gente de la PA. ¿Vale? Esto, hacerlo en plan individual y tal, pues tiene muchas probabilidades de que no te salga. Es mejor siempre pedir consejo a la gente de la PA, que ya o lo ha intentado, o lo ha conseguido, y bueno, no en esta, sino en 100 veces ha conseguido suspensiones de desahucios por las mil y un triquiñuelas o razones que nos hemos buscado. Tercero, contar todo lo relevante, ¿vale? Y eso significa no omitir información. Vale, aquí tenemos una cuestión muy clave, a la hora de utilizar esta herramienta en España. Si empezamos a meter comunicaciones que escamotean información o meten información equivocada, vamos a tener problemas. Porque el comité va a decir, bueno, esta gente no es de fiar. Y además le vamos a dar argumentos al Estado, al gobierno, para desacreditar todo este procedimiento. Cuarto, no hacerlo muy extenso, máximo 20 páginas. Hay que darle al comité la cosa mascada y lo sustancial. Nada de enrollarse, nada de hacer... No, una demanda de 100 páginas. No, es que mi abogado me ha hecho una demanda de 100 páginas. Bueno, eso al comité le da igual. Al comité lo que le interesa es la chicha. Y eso en 8 folios se puede contar estupendamente. Ponemos 20, bueno, un máximo de 20 páginas por dar un máximo, pero que lo ideal es en 6 páginas, en 8 páginas, contarlo y pedir que te suspendan el desahucio. No es necesario enrollarse más.
Y último, ofrecer datos de contacto. Teléfono, fax, mail, dirección postal. Porque a lo mejor el comité tiene en un momento dado necesidad de ponerse en contacto contigo. A nosotros en un caso reciente nos llamaron por teléfono, desde Ginebra. Oye, mira, por favor, necesitamos más información sobre no sé qué. Y nos pidieron, y tuvimos que mandar 2 documentos adicionales. Porque necesitaba el comité asegurarse de determinadas circunstancias. Bueno, pues todo eso va a ser muy importante. Vale. Imaginemos que hecho todo esto, ya tengo unas medidas cautelares. Y el desahucio es mañana, y hoy a las 6 de la tarde me llega un correo electrónico que dice: enhorabuena, te ha tocado. Te hemos otorgado unas medidas cautelares. Ordenamos a España que se suspenda el desahucio de mañana. Vale. ¿Y ahora qué? Bueno, esto que te llega a ti por correo electrónico no le llega al juez. ¿Vale? Es decir, España, el comité de ES en Ginebra, digamos que le manda al representante de España en Ginebra, le manda el correo electrónico también. Y a lo mejor le pone urgente en el título del email. Pero urgentes tendrá 300.000 cosas el representante de España en Ginebra, y no creo que a esta le dé mucha prioridad. ¿Vale? Pero además tenemos que pensar que el representante de España en Ginebra, a lo mejor a las 7 de la tarde ya está tomándose un café o a punto de acostarse, y a lo mejor el representante de España en Ginebra no tiene mucha prisa en mandar esto a Madrid. Y aún así, cuando llegue a Madrid, al que le llegue en Madrid al Ministerio de Exteriores o al Ministerio de Justicia, a lo mejor tampoco tiene mucha prisa en mandárselo al juzgado. Porque esto viene de la PA, y esto viene de los desahuciados, y esto viene de Naciones Unidas y de los derechos humanos. Y esto no mola para el gobierno. Esto le hace mucha pupa. Entonces, pues no tienen ninguna prisa. No van a correr a pasárselo al juez. De hecho, no existe ningún procedimiento, no hay procedimiento. Esto, como está nuevo, de Ginebra al juzgado de primera instancia de Aranjuez, no hay un canal oficial, no hay un mail. O sea, esto tiene que pasar por una serie de trámites burocráticos internos del Estado que nosotros nos imaginamos que todavía no está pacificado y que tiene que ser pues bastante difícil. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. No, si yo tengo aquí un email y vas al juzgado y te dice: sí, tú tienes un email, ¿y qué? ¿Y qué? Yo no tengo constancia de nada, la comisión judicial ya ha salido para el desahucio, y ¿a mí qué me cuentas? ¿Y dónde está tu abogado de oficio? Que tú aquí te comunicas con el abogado de oficio. Bueno, pues, ¿entonces qué se hace? No, joder, si yo tengo una medida cautelar de un comité de Naciones Unidas, sí, ya, pero el juez es muy probable, o la jueza, que con toda su buena intención desconozca el protocolo facultativo, desconozca el comité de ES, desconozca las medidas cautelares, y todo esto que le estás contando le puede sonar a chino. Y le puede sonar a una de tantas batallas que va toda la gente necesitada a contarle por el juzgado, y que bueno, pues ellos, pues dentro de su agobio, pues ya están hasta arriba, y lo último que quieren es más gente con problemas a las 9 de la mañana, que hoy pensaba que el día iba a ser productivo, y ya tengo aquí a gente contándome batallas de sus problemas. Bueno, estoy intentando ponerme un poco en la piel del juez o la jueza, y pensando bien. También, pensando mal, puede haber jueces que, igual que el gobierno, en un momento dado, estas cuestiones de las medidas cautelares, pues es que no le vengan bien. Porque esto de que una instancia supranacional, internacional, me venga a mí a decir lo que tengo que hacer en mi juzgado, cómo tengo que aplicar yo la ley, esto no lo entiendo. Aquí no voy a seguir este criterio. Entonces, no le viene bien. Bueno, imaginamos que estamos en esa situación. No, si yo tengo aquí un email, te lo has impreso, y estás ahí con los funcionarios. No, mira, que yo es que las medidas cautelares, ¿qué tal? Sí, ya, pero que preséntalo por escrito. Está. Salida fácil. Lo presentas por registro con un escrito y ya el juez ya te dirá: no, pero no puedo hablar con el juez. No, el juez no está. ¿Y qué hago? Si es que el desahucio dentro de 1 hora. Lo presentas por escrito. ¿Y qué hacemos? El desahucio se comete. Desalojan a la familia. ¿Y qué hacemos? Sí, no, teníamos unas medidas cautelares y, joder, bueno, pues han desalojado a la familia. ¿Y ahí qué pasa? Pues lo sabemos, eso todavía no ha sucedido. Pero como no nos andemos con cuidado, estos instrumentos internacionales, que son ordenamiento jurídico, que se tiene que cumplir, en realidad no hay muchas ganas de cumplirlo. Así que, bueno, pues aparece ahí una necesidad
importante de que lo trabajemos esto un poco en el movimiento para no utilizar las medidas cautelares del comité DES a lo loco, sin orden, sin criterio, y que se nos vuelvan en contra, y que dentro de 6 meses el comité DES pues empiece a dar marcha atrás, empiece a rechazar peticiones, o el gobierno empiece a decir que es que se están mandando comunicaciones con datos falsos, que la gente se lo inventa, que ese comité, que de dónde sale. Y empecemos con una batalla de este tipo en el cual al final nos quedemos sin medidas cautelares del comité DES, o cualquier historia de estas, ¿no? Así que, claro, pues aquí hay una tarea del movimiento, de la PA a nivel general, y aquí en Madrid, pues de todos los que estamos metidos en el ajo. Bueno, yo creo que esta era la última diapositiva ya. Sí. Entonces, si queréis hacemos una rondita rápida de preguntas técnicas, tal. Luego tenemos a Ricardo, que nos puede contar un poquito su experiencia personal. Él está ahora mismo, él está protegido, su casa está protegida ahora por el comité. Pues tuvo unas medidas cautelares y está ahí con el escudo antidesahucios del comité. O sea, es una VPO, una vivienda de protección oficial. Aunque está ocupada y Exactamente cómo notificarlo al juzgado. Exactamente. Vale, a ver, entonces apretamos una ronda. A ver, 1, 2... Es esa pregunta la que te iba a hacer, vale. justo. ¿Cómo notificarlo al juzgado? Vale. A ver, ¿algún compañero que pueda contestar? Yo, en el caso de Ricardo, ya voy a dejar de fumar. En el caso de Ricardo, lo que hicimos fue presentarlo por escrito al juzgado. El juzgado dio traslado a la fiscalía. La fiscalía, no sabemos lo que dijo, pero nos dio la razón y dijo que efectivamente había que suspender el desalojo. Y entonces el juez, a continuación, dictó una resolución en la que decía que hasta que el Ayuntamiento de Madrid, se lo olvidó la comunidad, pero ponía por lo menos el Ayuntamiento, le otorgara una vivienda a Ricardo, el desahucio tenía que ser suspendido. En este caso, pues, fue comunicarlo por escrito. ¿Con quién? Bueno, en realidad con muy poco tiempo. Lo que pasa es que cuando le llegó la medida cautelar a Ricardo, que fue el jueves 8 de marzo, el día de la manifestación, pues evidentemente pues, las juezas, las abogadas y tal, pues estábamos de huelga y era un día bastante complicado. Pero aún así, él y su mujer Josefa se movieron muy rápidamente y entonces acudieron al Ayuntamiento de Madrid, a la SEAT, comunicaron la medida cautelar, también se lo pasaron a los abogados de BBVA, que era el propietario de la vivienda, y el BBVA cuando lo vio se asustó bastante y el BBVA dijo, bueno, pues entonces accedemos a la suspensión. Y luego lo querían utilizar como trile diciendo que no, que ellos motu propio lo habían paralizado, cuando no era cierto. Hasta ese mismo día el desahucio estaba en marcha y de hecho era el cuarto intento de desahucio en ese momento. Y entonces, bueno, eso dio un poco de margen para que al juzgado le llegara el escrito en tiempo y forma y dieran traslado a la fiscalía y demás. Y ahora ya, de hecho, ahora ya está suspendido sin fecha hasta que el ayuntamiento le dé una vivienda. Pero el asunto es que BBVA comunicó al juzgado que ellos estaban dispuestos a suspenderlo como mucho por el plazo de un mes. Y luego ese mes no ha sido tal, de hecho ese mes ha pasado ya hace un mes. Con lo cual, bueno, es la manera de hacerlo. Hay que comunicarlo al juzgado. Si tenemos abogado de oficio, hay que darle traslado a nuestro abogado de oficio para que lo presente y lo comunique cuanto antes, inmediatamente nada más recibir la comunicación. Pues si es una por la tarde, a las 6 de la tarde, pues a las 6 de la tarde, porque además ahora con LESNET, que es el mecanismo informático que tenemos los abogados, es muy rápida la comunicación que podemos hacer al juzgado, no hace falta esperar al día siguiente ni nada de eso, inmediatamente se manda y ya está. O sea que hay que convencer a nuestros abogados de oficio que lo presenten inmediatamente. Y luego a las malas, si vemos que no da tiempo, porque como decía Javi, al día siguiente es el desahucio a las 9:30 de la mañana, pues un batallón nos quedaremos en la puerta de la vivienda protegiéndola y otros iremos al juzgado a decirle, oiga, mira, esto se presentó ayer por la tarde por LESNET, por la vía esta informática, o si el abogado resulta que no nos cogió el teléfono, pues ya lo he presentado yo hoy mismo a las 8:30 de la mañana y eso se tiene que paralizar y se tiene que paralizar. Y hombre, va a ser, yo creo que bastante complicado que un juez se atreva a ir contra una resolución de estas. Y la prueba de ello es que el juzgado número 50 de instrucción, que no es precisamente amigo de los desahuciados en ningún caso, pues al final no le ha quedado más remedio que suspenderlo.
Un momento. Quiero decir una cosa al respecto. Yo realmente mi experiencia es que el juzgado, ya conozco varios juzgados, sobre todo en casos de paz, en casos de usurpación y casos de paz, ¿no? Que los propios juzgados, presentándolo con tiempo, evidentemente, que está aquí, y ha suspendido el desalojo hasta que el ayuntamiento, normalmente cae en el ayuntamiento, no sé por qué, hasta el ayuntamiento les consiga un realojo. Directamente del juzgado, o sea, es decir, al propio juez. No sé si es que no conocen bien el tema y les pilla de sorpresa hasta que se repongan y digan, coño, son unos gilipollas. No vamos a coger estas cosas. Pero bueno, que hasta ahora mi experiencia es que si he hecho 10, no sé nada de 4. Los otros 6 los ha suspendido. Los otros 4 no sé nada, no sé si se ha, tal, lo han echado o tal, no lo sé. No he tenido José. Vale, bueno, yo por contar como experiencia propia, que básicamente los pasos son los mismos que ha seguido Alejandra. Lo que pasa es que ella es abogada, y además maneja el SNET y ese tipo de cosas, y no es lo mismo que cuando va un pringado como yo que no tiene idea y le acaba de llegar la resolución del comité de ES y dice, bueno, ¿y qué hago? Pues hay que presentarlo en el juzgado. El desahucio es a las 9:30 de la mañana y el juzgado no abre hasta las 9. Y además el juez tampoco llega a las 9. El juez se va a desayunar, no sé qué tal. Entonces tú llegas allí y por explicarlo un poco de una manera más práctica y de andar por casa. Tú puedes llegar con tu documento del DES, que dice que ese desahucio hay que paralizarlo, y te vas a la secretaria. Oye, que quiero hablar con el juez, que mira. Y claro, la secretaria dice, ¿pero qué me traes? Esto pásalo por el registro. ¿Vale? Entonces te vas corriendo al registro, oye, porque además se te va el tiempo. Te quiero presentar esto. No, esto no se presenta así. Esto tienes que hacer un documento que dice, estoy entregando este documento de Naciones Unidas en tal fecha y soy fulanito de tal y lo firmo. Entonces tú haces así corriendo a mano, haces el papelito y llegas a la ventanilla y dices, pero no te voy a dar una copia, porque me tienes que dar esto por duplicado. Y, bueno, pues voy a hacer una fotocopia. ¿Y dónde hay una fotocopiadora ahora? La segunda planta. Bueno, también le podía decir a la funcionaria, mira, que es una cosa urgente, por favor hazme tú la copia allí, no sé qué, ¿vale? Entonces, conviene ir preparados, que hagamos ese escrito de presentación en el registro por duplicado, que lo llevemos al registro primero y que luego subamos a hablar con la secretaria para que se lo comunique al juez. O sea, que como no tenemos el net ni tenemos estas capacidades, porque no sabemos, pues que lo hagamos un poco de manera ordenada para que no nos corra el tiempo, ¿vale? Y luego otra cosa importante, porque además Javier se vino con nosotros a hablar con la secretaria del juez y demás, bueno, pues que seamos un poco tranquilos y que expliquemos las cosas bien, porque muchas veces los afectados pues se ponen nerviosos y dicen, pero es que a mí, no mío, pero oiga, atiéndame, oiga, que mire que el juez está ahora en otra cosa, ya, pero yo... O sea, que hablemos con calma, con educación y que de esa manera seguramente vamos a llegar más lejos que no de una manera incisiva, ¿no? y agresiva. A ver, yo creo que podemos ver algunos, también, o sea, ver un poco así como la casuística. Si también Ricardo, que también consiguió las medidas, nos cuenta algo de cómo fue su asunto. Bueno, pues como ha explicado Alejandro, el día 8 nos llegó porque nos lo comunicó ella y el desahucio era el día 9. Entonces, todo fue, como explican los compañeros, una carrera contra reloj. Y además, porque nosotros no teníamos ningún precedente, o sea, nosotros hemos sido los primeros en este asunto y desde la vivienda de asamblea de Usera, pues menos todavía. Entonces, lo vivimos pues, con muchos nervios, como podéis imaginar, pero dentro de todo pues es un éxito, ¿no? Porque a nosotros también hemos tenido la ayuda, entre comillas, de la prensa también, porque la noticia corrió como la pólvora y toda ha sido, primero fue el mes de marzo, muy luchado, esperando y esperando, hasta que Alejandra ya presentó los papeles al juez y el juez lo pasó por fiscalía y de ellos pues ya nos dijeron que
que se paralizaba el desahucio en una medida cautelar y ya está. Y ahora estamos esperando a que el ayuntamiento pues nos conceda una vivienda alternativa ajustada a nuestra situación, ¿vale? Así que lo hemos vivido pues a lo primero con muchos nervios porque no sabíamos lo que iba a pasar hasta el último momento, pero ahora estamos pues bien, estamos más tranquilos, ¿vale? Así que eso es. Enhorabuena. Buenas tardes, soy José Ricardo de la PA de Fuenlabrada. Entonces, por lo que he entendido, sería bueno que cualquier proceso que nos llegue ya a hacer un comunicado directo para Bruselas. Como sabemos que la vía normal no va a ser productiva, sería bueno preparar ya un escrito directo para Bruselas. Bien redactado, bien hecho, bien escrito, bien detallado, o irnos esperando. Vale. A ver, yo creo, compa, que tenemos que, mientras no tengamos el tema muy claro, uno de los consejos, los consejos para esta historia es tirar de gente que ya lo ha hecho o gente que tenga mucho manejo en la historia, ¿vale? Primero, generalmente abogados o abogadas no van a conocer de este procedimiento, sí. No es conocido, los jueces no lo conocen, abogados y abogadas tampoco. De momento se empieza a conocer porque desde la PA estamos empezando a ponerlo en marcha y a darle fuelle, pero si no, es que esto estaba ahí durmiendo el silencio de los justos. Entonces, no es a Bruselas, esto es a Ginebra, ¿vale? Es Naciones Unidas y la sede del comité está en Ginebra, en Suiza. Sí, que la he confundido ahora. Vale, bueno, pues son todas estas cosas que son normales porque los estamos empezando a conocer, pero que debemos manejarlas con mucho tacto y con mucho cariño, porque, por ejemplo, cuando vayamos a ir al juzgado, si tenemos unas medidas cautelares, va a haber que hablar con la gente del juzgado, con el funcionario, con el secretario, con el juez, y va a haber que hablar, pues, digamos, su idioma, sí. y su idioma, hablarle del tema de Naciones Unidas traduciéndoselo a su idioma, que no es el idioma nuestro. O sea, hay aquí un juego también de diálogos muy importante. Entonces, la idea no es, bueno, cualquier caso que nos llegue, ala, metemos comunicaciones al comité de eso. No, la idea no es esa. La idea es que cada caso hay que pelearlo a púa ante la entidad financiera o el ayuntamiento, o la Comunidad de Madrid o la Sareb o quien sea. Que hay que presentar todos los escritos que hagan falta, que hay que empoderar a la gente. Que la gente no se puede pensar que, bueno, los de la PA, ahora también internacional, sí. Ahora también en inglés. Eso no es la PA. La PA es, mira tío, tú nos ayudas y nosotros te ayudamos. Mira tía, nos dejas que te ayudes y tú nos ayudas. Bueno, por lo tanto, va a haber que agotar un montón de puertas antes de meter cualquier caso. Y sobre todo, lo principal y fundamental es, tienes que conseguir que el juzgado te diga que no. Tienes que tener una orden de lanzamiento en firme, que no esté recurrida, etcétera, etcétera, firme, con una fecha. Que ante esa fecha le hayas pedido al juzgado que no te desahucie porque te va a violar tu derecho a la vivienda. Y tercero, que el juzgado te haya dicho que no. Eso es lo mínimo. Porque si no el comité va a decir, oiga, nosotros no somos un recurso fácil, no somos el Superman de los desahucios en España, ni nada por el estilo. Nosotros seguimos un reglamento y un protocolo facultativo y unas normas. Así que, muy bien la pregunta para reforzar la idea de, con mucho cuidado. Sí. Siempre que se necesite, usémoslo, pero sabiendo cómo. Sí, perfecto. Gracias. Quiero decir una cosa. Que cuando se consiga el documento y lo vayamos a presentar a cualquier organismo público, tú tienes que saber lo que vas a defender. No lo puedes presentar y te quedas callado. No, tú tienes que decir lo que es, desarrollar lo que es esta medida de lo que es el DEC. Nosotros lo hemos llevado a la MV por 5 vías que no existían, solamente existe una, que es el alquiler prioritario. Entonces, lo hemos puesto por 5 vías que no existían, ¿vale? O sea que hay que ser pesados ahí. Lo hemos presentado por la jurídica con la ayuda de
vamos, del compañero. Entonces, luego también fuimos al IBIMA y lo mismo, lo hemos presentado por 3 vías que tampoco existían. Entonces, cuando se vaya a presentar, tenemos que saber defenderlo y saber lo que estamos pidiendo, ¿eh? Y al defensor del pueblo, Richard, también que has presentado. Y luego también lo presentamos también al defensor del pueblo y nos contestó en 24 horas diciéndonos que ellos no podían pasar por encima las leyes nacionales. Porque claro, el documento a los funcionarios y a la gente, a unos les causaba pues simpatía, ¿no? Y mucha curiosidad porque, como bien dicen ellos, no se conoce. Entonces, en muchos casos no sabían qué hacer. Lo ven, es un papel serio, es importante, pero en el caso del defensor del pueblo, pues dice que no, que ellos no podían romper las leyes que hay aquí nacionales. Quería preguntar si, más allá de la vivienda, este recurso de la ONU nos puede servir para cuestiones relacionadas con suministros básicos. Estoy pensando en el suministro de agua en un domicilio. Un domicilio que tiene durante años cortado el suministro, en una situación de ocupación, por ejemplo, en un caso concreto, una vivienda del IBIMA, la familia está intentando regularizar su situación, no se la regularizan pese a que demuestra que tiene una buena convivencia y que cumple lo que contempla la norma que aprobó la Madrid con respecto a la regularización, y están en ese momento de contencioso administrativo en el que tienen ahí la orden de lanzamiento. Sí. A ver, vamos a ver. Las medidas cautelares del comité se dictan para evitar un daño irreparable. Entonces, podríamos considerar, bueno, de hecho es el derecho al agua, al suministro de agua, al agua potable y a la higiene es un derecho humano. Ahora, que te hayan cortado el agua en la vivienda no impide que tú te puedas proveer de una ducha en otro sitio o que puedas comprar garrafas para el agua, que es una precariedad y una putada y una violencia fuerte. Pero no sé si el comité consideraría eso como un daño irreparable y ordenara a España que ordenara a la compañía de agua a que te pusiera el suministro. No lo sé, no lo sé. No se ha intentado nunca, ¿eh? Desde luego, o sea, vamos a pensar que las medidas cautelares en materia de derechos humanos se adoptan cuando se ve que se va a cometer un daño irreparable para la persona, o sea, que no hay posibilidad de vuelta atrás. Por ejemplo, torturas, por ejemplo, deportaciones, por ejemplo, pena de muerte y, por ejemplo, desalojo de la vivienda habitual sin alternativa habitacional. Podría ser también un tratamiento médico a vida o muerte que o te lo administran o te mueres, daño irreparable. Pero el agua entiendo que es más discutible para las medidas cautelares, aunque sea un derecho humano igual. Pero, bueno, no digo que no se pueda, pero... Vale. De todos modos, le daré... Yo no he pensado en ello. O sea, Tengo una pregunta. ¿Se podría incluir en esta solicitud, al margen de decir solicitamos medidas cautelares con el artículo 5, se podría incluir, diríjase usted al juzgado número 1 de Móstoles con la dirección número tal para que tenga notificación del juzgado? ¿Podríamos mirar si esto cabe para...? Bueno, podría pedirse, pero realmente el comité con quien se relaciona es con el Estado. Y el Estado, ante el comité, tiene designado un representante y es el representante del Estado. El comité no puede relacionarse para ordenar las medidas cautelares con todas las administraciones públicas que entienden, ¿no? No digo que no se intente, o sea que a lo mejor por pedir, pero vamos, me extrañaría. Ya va en la orden de lanzamiento. Los datos del juzgado van en la orden de lanzamiento que le envías. Tengo una pregunta. Estas medidas valen pues para los desalojos, pero cuando es de vivienda pública y tú estás pidiendo que se te pare para que te concedan una vivienda pública, ¿valdría también? Bueno, es un desalojo también, ¿no? Pero... No, claro, no, es que igual, con más razón todavía. Vamos, yo pienso que con más razón, un desalojo de vivienda pública es más grave, el Estado tiene más responsabilidad que en un desalojo de un banco. O sea que a tope, a tope. Sí, sí.
Bueno, yo, ya sabéis mi caso, que yo soy avalista. Entonces, si yo, vamos a poner que pido esto, tendría que ser mi hijo por un lado, su piso, y yo, el mío por otro, mi piso. Pero os pregunto porque es una cosa que no lo sé, entonces... Sí. Tendría que ser ante una amenaza de desalojo. Cuando fuera de Todavía no me ha llegado el desalojo, ¿vale? Cuando fuera a ser desalojado tu hijo, sí, lo podría pedir él, y cuando fuera a ser desalojada tú, lo podrías pedir tú. Es que yo creo que nuestro... A ver, mi abogado de oficio lleva los dos casos juntos, ¿sabes? Entonces nos van a desalojar a los dos a la vez, pues porque a mí se la ha quedado el subastero y el de mi hijo se la queda el banco. Entonces quiere decir que yo cuando mira todo esto, a ver, yo también estoy en desventaja, porque a ver, soy una persona sola, ya no dependo de hijos, ya bueno, de salud estoy bien, relativamente. Entonces yo creo que para mí el DES, pues no voy a tener mucho que poner. Bueno, soy separada por violencia de género, también lo puedo meter, pero no tengo muchas armas con relación a esto, porque soy sola. Lo único que sí, a lo mejor por mayor, porque tengo 68 años, a lo mejor por ahí, que me van a echar a la calle, pues a lo mejor sí lo puedo meter, ¿no, Javi? Perdona que te lo pregunte, pero es mi... Yo entiendo que sí, a ver, en cada caso, la violación del derecho humano por pérdida de la vivienda sin alternativa habitacional le puede pasar a cualquiera, independientemente de su edad o de si está muy sano y tal. Otra cosa es que tenga medios económicos para irse de alquiler. Entonces a lo mejor el comité ahí dice, oye, mira, es que si tú cobras 1.500 euros todos los meses, y eres soltero, no tienes cargas familiares y no tienes el sueldo embargado y el alquiler medio en Madrid son 800 euros, pues te va a costar mucho, pero te lo puedes procurar, no estás en un riesgo, no estás en una situación de desventaja clara. Sí, ya pondré cosas. Bueno, quiero decir que en todo caso la situación económica puede ser una variable que influya a la contra, pero la edad no. Yo creo que la edad, en todo caso, hay la violación del derecho humano. Evidentemente es más grave con niños, evidentemente es más grave con enfermos, pero tengo derecho a vivir, ¿no? Claro, ¿no? Y con una vivienda, claro. Bueno, gracias. A mí me queda una duda. Si uno presenta el 704 y por eso durante un mes tiene, o sea, no se hace el lanzamiento, pero una vez pasado ese mes, ¿cómo lo hace uno? Porque puede mandar esa comunicación y decir que ya ha pasado ese plazo y que por lo tanto ya no tiene otra opción a seguir pidiendo una vivienda. O sea, a ver, ¿sabes lo que es? Tú has metido el 704, claro, ¿y el juzgado qué ha dicho? Y el juzgado ha dicho que sí, que lo para por un mes. Vale. Entonces, una vez pasado ese mes, igual se puede mandar la comunicación diciendo que ya no te quedan más vías, porque el 704 ya ha pasado. Sí, aunque asegúrate que en el 704 hayas alegado... No, alegando el DES. Yo creo que iría mejor si lo volvieras a solicitar al juzgado para tener un no definitivo. Otra vez, nuevamente el 704. Claro, aunque sea el mismo caso, aunque sea la misma persona. Lo del kit del dictamen DES, que está colgado en la página web de la PA, ahí hay un escrito de 5 o 6 folios que es: no me desahucien, que me violan el derecho a la vivienda. Usa ese como 704.2. Sí, secundario. Segundo 704, para obtener en todo caso una resolución expresa del juzgado, que te diga que no. Perfecto. Y la segunda pregunta era más o menos cuánto tiempo tardan para, mandarte una comunicación ellos, para darte una resolución. ¿Cuánto están tardando? Por ejemplo, en el caso de Ricardo. ¿Lo hacen inmediatamente? Sí, la primera contestación sí. Te contesto por hablar un poco por experiencia. En un caso de estos urgentes, que el desahucio es de un día para otro, normalmente se manda por fax. Vale, tiene el inconveniente de que es más caro y tienes que buscar un sitio de donde mandarlo. Pero te contestan prácticamente a las 24 horas. Bueno, vale. No, pensé que tardaba un tiempo como estamos acostumbrados. Esta información, esto no quiere decir que lo dejemos para cuando quedan 3 días. No, es para saberlo. Entonces vas a ir asfixiado, a lo mejor el comité te va a decir que no, y en todo caso vas a tener problemas con el juzgado. Claro. Con el juzgado, que ya vas a tener problemas de primera, pero es que cuanto más al límite llegues, peor. Porque el juzgado, pues... Perfecto. Si tienes un poco más de margen de tiempo, se puede enviar por correo electrónico. La dirección que nos han pasado.
Vale. Sí, y yo, Venga, un muchas consejo. Ya, yo creo que hay que olvidarse ya de utilizar el 704. Hay que utilizar el kit que mandamos. El 704 con el D. Claro, ese, el que es Ese es el que conjunto. usamos, sí. Porque ese ya incluye un 704. Sí, ese ya lo usamos. A ver, allí hay una mano al final. Yo tengo otra duda. ¿Quién se levanta? A ver, la primera que se levante. Sí. Venga, compa. Buenas tardes. Mire, mi caso, por ejemplo, es que, bueno, yo me quedé sin trabajo, bueno, como muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, me bajaron las horas, luego resulta pues que he estado pagando lo que yo más o menos podía pagar. Entonces me volvieron a bajar horas y me he quedado pues prácticamente sin sueldo. Luego pues me quedé en paro y claro, ahora resulta que lo que yo he podido pagar al banco, pues hasta 200, 300 euros he estado pagando. Entonces resulta pues que ahora me dicen de que, porque claro, yo le digo pues no puedo hacer más, no puedo pagar más. Entonces me dice que bueno, pues entonces tengo que pedir una autorización o un poder porque el propietario de casa no está. Entonces yo estoy separada y claro, me pide pues eso, el poder de esa persona para poder vender la casa. Entonces pues no sé qué hacer. Porque claro, así por así, no me van a desahuciar así de fácil. Entonces no sé. Bueno, tengo que seguir pagando algo mientras puedo. Compañera, yo creo que eso, y quizá ahora cuando terminemos, digamos que es un tema específico tuyo, que no tiene que ver con el comité de... Pues ahora al final de la asamblea yo creo que cualquiera de la gente así más con más recorrido te puede responder fácilmente. Y si no te respondo yo, pero vamos, lo vemos al final. Una cosa, antes de que quiero que le deis un aplauso a la gente que lo ha estado siguiendo en directo, porfa. Y nada, cortamos que no queda batería. Vale, adiós. Yo tengo una duda.